Bien, hermanos, bueno, pues vamos a pasar a la palabra, si les parece. Y el primer versículo que vamos a leer esta tarde se encuentra en Génesis capítulo 3. Les invito a que vayan ya a esa parte de la Biblia a buscar ese texto. Y, bueno, se me olvidó quitar la pizarra. Este fue el estudio que estuvimos dando el domingo pasado acerca de la bendición sacerdotal. Por si alguien dice, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, eso fue de lo que hablamos el domingo. En esta tarde, pues estamos aquí, hermanos de Uruguay, de Ecuador, de Cuba, de Colombia, de Venezuela, en fin, de diferentes lugares, ¿no? Así que eso no es algo que podemos tener todos en común, porque hay de diferentes nacionalidades y hay hombres, hay mujeres, unos tienen una estatura, otros tienen otra, unos son más guapos, otros son más, en fin, no tan, bueno, el Señor sabe todo. Unos tienen un tipo de sangre, otros tienen otro tipo de sangre, unos tenemos unas huellas digitales, otros tienen otras huellas. Y en eso no vamos a ponernos nunca de acuerdo, porque aunque queramos es imposible. Pero hay algo que si miras a tu alrededor, a todos los hermanos que están a tu derecha, a tu izquierda, delante o detrás, todos en esta tarde tenemos algo en común. Yo sé que a lo mejor los más espirituales dirán, pues tenemos en común que tenemos una salvación en Cristo Jesús. Sí, por supuesto, hermano, eso sobra el decirlo, eso está claro. Pero hay algo que no nos hemos dado cuenta, es algo evidente, y es que todos los que estamos aquí estamos vestidos. ¿Sí o no? Cada vez que te pones una camisa, un pantalón, una falda o una chaqueta, aunque sea la más cara, la más moderna, la más hermosa del mundo, cada vez que te vistes, recordamos algo que pasó en el principio de los tiempos. Y vamos a leerlo en esta tarde. Se encuentra en Génesis capítulo 3. El libro del Génesis es un libro extraordinario, un libro precioso. Los dos primeros capítulos nos hablan del poder creador de nuestro Dios, cómo con el poder de su poderosa palabra, valga la redundancia, creó todo lo que existe, todo lo que nuestros ojos pueden ver, incluso lo que nuestros ojos no pueden ver, pero que fue creado con el poder de su palabra, animales, árboles, estrellas, planetas, incluido el hombre. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 3, encontramos lo que alguien ha titulado la ruina, la ruina. Todo venía muy bonito, la creación, ¿verdad? Todo puesto en su sitio. Dios había suplido compañera idónea para el hombre, Dios había suplido los alimentos, Dios había suplido absolutamente todo, pero lamentablemente en el capítulo 3 todo cambia. Y a partir del capítulo 3 las cosas van a ser muy diferentes. Para el hombre, para la mujer, para los animales, para la creación, para el mundo espiritual, absolutamente todo cambia. Empezamos a leer, si queréis, a partir del versículo 1. Estamos en Génesis capítulo 3, versículo 1, donde dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. La serpiente, no dice Satanás. Este animal tenía una característica que la Biblia destaca. Dice que era astuta, y la palabra astuta y la palabra desnudo, que ahora vamos a leerla, es exactamente igual, solamente que se pronuncia diferente, pero se escribe exactamente igual. Ahora hablaremos de ello. La cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad. Ahora viene la primera profecía de la Biblia. La primera palabra profética que arroja un rayo de esperanza de que va a ser restaurado el hombre en el futuro, pero a un alto precio. Y la profecía dice así, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ahora es la primera vez que vemos al hombre que le pone nombre. Hasta el momento la llamaba mujer, varona, pero ahora le pone un nombre, Adán, a la mujer, y le llama Eva. Y aquí hay un juego de palabras que no se aprecia en español, Eva, por cuanto ella es madre de todos los vivientes, que viene de la raíz Hai, que significa vida. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces la gente se pregunta, pero bueno, ¿esto realmente fue así? ¿O esto es una forma alegórica, un poco rayando una especie de cuento para niños, para que sepamos más o menos lo que fue, lo que ocurrió o lo que no ocurrió? Es decir, ¿esto es literal o esto es alegórico? ¿Hubo realmente una serpiente que el diablo utilizó para hablar a través de ella? ¿Hubo realmente un árbol llamado el árbol de la vida y otro al lado llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Realmente el hombre y la mujer estaban desnudos en un lugar, en un paraíso, en una especie de huerto regado por 4 ríos, entre los ríos Éufrates y Tigris, que abarcaba desde Irak hasta Egipto? ¿Realmente eso existió? ¿Realmente hubo un hombre llamado Adán y Eva, y bueno, y todo esto del hombre de Cromañón, y el hombre de Java, y el hombre de Neandertal, y todo esto que es que la ciencia dice, y el tema de la evolución? ¿Todo esto es real o es una forma, repito, alegórica de contar una realidad? Bueno, de toda la vida, los creyentes, los que estudiamos la Biblia, hemos creído que el libro de Génesis es un libro que tiene una literalidad total y absoluta. Si nosotros ponemos en duda, si cuestionamos la literalidad del capítulo 3 del Génesis, por la misma regla de 3 tenemos que dudar de que el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 4, el 5, así sucesivamente, también sea literal. Porque lo que no se puede hacer a la hora de estudiar un libro o un tema es utilizar 2 varas de medir. Nosotros aquí en Canarias, en España, en Europa, salvo en Inglaterra, tenemos unas medidas, ¿verdad? Metros, centímetros, kilómetros, etcétera. Pero si fuéramos a Inglaterra o a Estados Unidos, a otros países, ellos tienen otras medidas. Ellos trabajan con pulgadas, con yardas, con millas, etcétera. Nosotros trabajamos con otro tipo de medidas. Pero cuando usted va aquí a una ferretería, cuando usted va a un lugar para comprar herramientas, pues, en fin, las medidas usted las tiene que dar en las medidas que se usan aquí, no en las medidas con las que se puede trabajar en Inglaterra, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo.
Cuando nos acercamos a la Biblia, no podemos decir, bueno, el capítulo 1, pues sí, hombre, es literal, porque tampoco me crea tanto problema, ¿no? El ver que Dios, con el poder de su palabra, pues fue creando progresivamente una serie de cosas. Ahí pues casi no hay problema, pero esto de la serpiente, del arbolito, que si comieron, que si no comieron, pues como choca un poco con nuestra especie de racionalidad, pues entonces decimos, bueno, esto tiene que ser algo alegórico, no puede ser algo real. Tendríamos un gravísimo problema si comenzamos a interpretar un capítulo literal, otro alegórico, uno literal, otro alegórico, porque entonces, ¿quién es el que establece que este es literal? ¿Quién es el que establece que este es alegórico? ¿Tú? ¿El conjunto de los hermanos de la iglesia? ¿Una serie de teólogos? ¿Los pastores? ¿Los maestros de la Biblia? ¿Los traductores? Es muy complicado. La hermenéutica nos obliga, es decir, la ciencia que nos obliga a la correcta interpretación de los textos bíblicos, nos obliga a utilizar una sola vara de medir. No podemos utilizar dos sistemas de interpretación de un mismo pasaje porque tendríamos unos problemas terribles. Y bueno, lo que tenemos que aceptar es la literalidad de la Biblia. Eso no significa de que no hay otros libros y de que no hay otras historias y que no haya otros capítulos que no son literales, sino son, digamos, basados en símbolos, en tipos, en antitipos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el famoso libro del Apocalipsis. En el famoso libro del Apocalipsis aparecen ahí una serie de animales, de colores y de cosas que lógicamente ni siquiera existen, pero que a través de esos colores, de esos números, de esos animales que van cambiando de color, el Señor tiene un mensaje que hay que saber interpretarlo. Evidentemente no existe ni ha existido jamás un dragón, ni un caballo que ahora es blanco, mañana negro, pasado amarillo y finalmente rojo. Todo eso tiene una razón de ser, pero es que el libro del Apocalipsis, salvo una parte del principio del libro, que son los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, sabemos que el libro del Apocalipsis, un 90 o más del porcentaje del libro, es un libro profético, y el lenguaje profético es un lenguaje completamente diferente a un libro como, por ejemplo, el libro de los Hechos, que es un libro histórico. Entonces la historia no es alegórica, la historia es o no fue. Pero realmente hubo un señor llamado Pablo, realmente viajaron a Roma, o Roma significa otra cosa y Pablo significa otra cosa. Sabemos que la historia no es alegórica, es real. Lo profético sí puede tener esa especie de diferente interpretación. Pero el Génesis no es un libro alegórico. No es un libro alegórico. Los únicos, escuchen bien esto, los únicos que interpretan alegóricamente no solamente el capítulo 1 y el 2 y el 3, sino todo el libro del Génesis, los únicos en la historia que lo hicieron, lo hacen y me temo que lo seguirán haciendo, interpretar alegóricamente el libro del Génesis, son los cabalistas. Cuando usted estudia la Cábala, pues en la Cábala todo tiene una explicación, nada es real, nada es literal, sino que hay cosas que tienen que ver con lo femenino, con lo masculino, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en eso porque, ¿para qué? Por lo tanto, en el libro del Génesis lo que vemos es que Dios, en los 2 primeros capítulos, Él crea todo lo necesario e imprescindible para que el hombre esté cómodo y para que al hombre no le falte absolutamente de nada. Le suple los alimentos, le suple su compañera, su esposa, etcétera, etcétera. Pero crea un hombre tan perfecto, tan perfecto. Recuerden que el hombre es una especie de representación, una especie de, no quiero utilizar la palabra clon para que no se me malinterprete, pero dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ya explicamos que Selen, Demut, que son las 2 palabras que se utilizan, no es en cuanto a aspecto físico, pero sí es en cuanto a capacidades, en cuanto a dotación. El hombre tiene unas capacidades muy similares a las de Dios. Puede elegir, puede, tomar decisiones, puede razonar, puede recibir órdenes, puede dar órdenes, etcétera, etcétera. Algo muy similar a la naturaleza y a la esencia de Dios, lógicamente con sus limitaciones, ¿verdad? Pero lo crea tan perfecto que le da la capacidad de poder rebelarse en contra de su Creador. ¿Por qué Dios lo hizo así? Bueno, eso se lo preguntaremos en su momento al Señor. Tal vez nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera, pero no significa que el hecho de que Dios le haya dado, que haya dotado, que haya capacitado tanto a uno como a otro, tanto al hombre como a la mujer, con la capacidad de rebelarse contra su Creador, no significa ni mucho menos que Dios se equivocó o que Dios le hizo mal. Esa era la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, dice Romanos 12, es santa, agradable y perfecta. Y si así no fuera, entonces sí podríamos tachar o sí podríamos cuestionar a Dios de ser más que un Dios de amor,
más que un creador de robots, un creador de clones, un creador de seres incapaces de rebelarse, sino que le aman y le obedecen, porque aunque quisieran dejar de amarle o dejar de obedecerle, no pueden, porque Dios no los ha capacitado para ser rebeldes. Todo lo contrario. El hombre se rebeló, el hombre le creyó más a lo que Satanás le decía que a lo que Dios dijo. Fijaros que en ningún momento, y esto es algo interesantísimo, hermano, en ningún momento Satanás cuestiona la existencia de Dios. En ningún momento dice cosas como Dios, ¿y ese quién es? Pero si Dios no existe, en ningún momento cuestiona Satanás la existencia de Dios, sino lo que cuestiona, lo que pone en tela de juicio, no es la existencia de Dios, sino las órdenes, las limitaciones que Dios ha puesto. Que Dios te ha dicho, luego ya Dios existe, lo da por hecho. Que Dios te ha dicho que si comes, que si desobedeces la orden que Él te ha dado, morirás. No le creas, no es verdad, no morirás. Lo que pasa es que Dios no te ha dicho toda la verdad y yo sí te la voy a decir. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Es un atentado contra la mismísima esencia de Dios. La esencia de Dios es la verdad. La esencia de Dios es la verdad. Yo no lo voy a hacer ahora, pero si yo les trajera, que lo tengo por ahí fotocopiado, allí en el cuartito de la oración lo podéis ver, el capítulo 1 del Génesis, si comenzáramos a sumar una serie de palabras, continuamente, en todo el capítulo 1 y en todo el capítulo 2, continuamente aparece, después de leer ciertas y determinadas frases o textos, la palabra verdad. Y lees y verdad. Y es como que el texto lleva la firma de Dios. Es como cuando vimos aquí, ¿os acordáis? Cuando vimos aquí la bendición sacerdotal que estudiamos el domingo, esta bendición diseñada, creada y enseñada por Dios al hombre, lleva la firma de Dios. Saber encontrarla, pero la lleva. Luego, el libro del Génesis, el relato de la creación, lleva la firma de Dios, y la firma de Dios, la esencia de Dios, es la verdad. El mismo Señor Jesucristo, la misma palabra cuando se encarna, porque esto es un milagro, este es el milagro más grande de todos. El milagro más grande no es que un ciego pueda volver a ver, que es algo tremendo, o que un muerto resucite, o que un leproso sea limpiado. Sí, son milagros tremendos, pero hay algo más grande que eso, y es que la palabra, el verbo, se hace carne. Eso es lo más grande que hay. Y sobre esa verdad hemos estudiado también en las últimas semanas. Juan basa toda la explicación de su evangelio diciendo, y el verbo que era Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Sí, eso es algo tremendo, porque que la Biblia de repente haga así ¡fum!, y se convierta en carne, pues eso es lo que ocurrió. El Señor Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice la Biblia, y si alguno cuestiona eso, si alguno no es capaz de confesar, dice Juan, es muy claro en esto, si alguno no confiesa que el verbo, que la palabra se hizo carne, ese es mentiroso y ese es el espíritu del anticristo. Qué tremendo, Por eso dice, ¿queréis probar los espíritus? Cuando dice Juan, no me estoy yendo del tema, ¿no? Pero solamente para remarcar un poco esto, dice, probar los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y cómo pruebo? ¿Y cuál es la prueba? Dice, dile, ¿crees que Jesucristo, crees que el verbo ha venido y se ha hecho carne? No, yo no creo eso. Entonces este no es de Dios. Ahí se prueban los espíritus. Si dice que sí, evidentemente es otra cosa. Pero volviendo al tema, entonces lo que hace Satanás es que siembra la duda. Alguien dijo que la duda es el padre del pecado. En cuanto una persona comience a dudar de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, de que Dios existe o no existe, de que hay infierno o no, de que Dios es bueno o no tan bueno, en el momento en el que ese virus, ese veneno llamado duda, entre en tu vida, amigo, como no lo frenes y como no contrarrestes y ataques y neutralices ese veneno, ese virus, con la verdad, porque la verdad es lo que mata la duda, eres hombre muerto. Y eso fue lo que Satanás comenzó a hacer. Él no cuestiona la existencia de Dios, ya lo haría en otros momentos de la historia,
No te preocupes que el diablo tiene unas artimañas y tiene un montón de disfraces. En la Edad Media se puso uno, en la época de Adán y Eva se puso otro, y tiene muchos disfraces, y él va cogiendo el que más le conviene. En este momento no le convenía cuestionar la existencia de Dios porque, permítame la expresión, le saldría el tiro por la culata. Porque si alguien en esta vida sabía que había un creador y un Dios todopoderoso, ese era sin lugar a duda Adán y Eva, porque ellos no tuvieron ni padres, ni madres, ni suegros, ni suegras, sino que ellos eran producto de las benditas y poderosas manos de Dios. Por lo tanto, presentarse a ellos cuestionando la existencia de Dios hubiera sido un rotundo fracaso, porque ellos hubieran dicho, ¿cómo? Que Dios no existe, pero si hemos hablado con Él, hablamos todos los días con Él, y Él habla todos los días con nosotros. Nuestros cuerpos Él los creó. Yo me quedé dormido y cuando me desperté me encontré a Eva. El Creador me la entregó, por lo tanto por ahí el diablo iba mal. Pero emplea este arma favorita del diablo y es sembrar dudas. Sembrar la desconfianza en Dios. ¿Será verdad lo que Dios dijo? ¿Será verdad? ¿Funciona esto? ¿No funciona esto? Y entonces todos sabemos que esta persona desobedece, esta persona peca. Y fíjate qué curioso, lo primero que esta gente hace es sentir miedo, sentir vergüenza y esconderse del Creador con el cual antes hablaban y tenían una comunión tremenda. Cuando el Señor busca al hombre en el jardín del Edén y le dice, ¿por qué te escondes? Dice, porque oí tu voz y tuve miedo. ¿Tuviste miedo? ¿Y de dónde viene ese miedo? Luego el miedo es engendrado por el pecado. Si el pecado produce miedo, cuando una persona no tiene una relación íntima y segura con el Señor, tiene temores. Y los temores son tan variados: miedo a la muerte, miedo a ser abandonado, miedo a caer enfermo, miedo a perder el trabajo, miedo a que mi marido se vaya con otra, miedo a no sé qué. Sí, es un abanico terrible. Y eso el hombre comenzó a sentirlo, el hombre comenzó a experimentarlo, y el hombre llegó a tener hasta miedo de su propio Dios, de su propio Creador. Y le dice algo tremendo, le dice, es que también me oculté de ti porque estaba desnudo. Ahora, yo les dije que en el versículo 1, en el versículo 1 de Génesis, 3:1 de Génesis, describe a la serpiente como una criatura astuta. La palabra astuta en hebreo es arum, arum. Y la palabra desnudo en el versículo 10 es la palabra herón. Se escribe exactamente igual, las mismas letras. Claro, si les ponemos las vocales automáticamente varían. Es decir que Satanás lo que hace es que se camufla. Satanás lo que hace es que utiliza este animal que ya tiene en su naturaleza, en su esencia, el ser un animal astuto. Fíjate qué tremendo, ¿no? Jesús dice en el Sermón del Monte que la serpiente es astuta y las palomas son sencillas, que describe la esencia de la serpiente como un ser astuto. Y entonces lo que Satanás hace es utilizar a este animal porque no se puede presentar tal y como él es. Ahora, aquí hay que pararnos y comenzar a hacernos una serie de preguntas muy interesantes. Vemos a Satanás en persona, no mandó a un demonio, sino que él en primera persona va y tienta a Eva, pero detrás utilizando a este animal. Y la única vez que lo volvemos a ver a él personalmente tentando a una persona, ya es en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo. Él nunca tentó a nadie personalmente, salvo a Eva en el jardín del Edén y en el desierto de Judea al mismísimo Señor Jesucristo. Con la gran diferencia de que en Génesis capítulo 3 va, digamos, disfrazado, escondido, parapetado dentro de aquel animal, y en el desierto no le va a servir ningún disfraz, sino que va a cara descubierta, porque delante del Señor no hay disfraz, no hay careta que valga, sino que delante del Señor dice que todos estamos desnudos delante de la presencia del Señor. ¿Te das cuenta? Pero el apóstol Pablo, que es un hombre que describe como nadie, el mundo espiritual, porque ahora hablaremos un poco de esto,
Él dice que Satanás es capaz, en momentos puntuales, si es necesario, disfrazarse, vestirse como si fuera un ángel de luz. Y ha habido casos en la historia, pero tremendos, de personas que dicen que han tenido la visita de ángeles, que les han revelado cosas y esas cosas las han escrito. Y bueno, y por ahí nació el famoso libro del Mormón, que es el que usan los mormones. Y cuando se le pregunta a los mormones, ¿y de dónde salió el libro del Mormón? Pues ellos te dicen que un ángel llamado Moroni despertó una noche a este joven llamado Joseph Smith y lo llevó a un lugar donde le mostró unas planchas de oro que estaban escritas en un idioma que él no conocía, y este ángel le mostró la interpretación de aquellas planchas de oro y le dio un mensaje que está en el famoso libro del Mormón. Y otra persona que presume de que un ángel del cielo bajó y le daba revelaciones es nada más y nada menos que el falso profeta llamado Mahoma, porque Mahoma es un falso profeta, ¿verdad?, que dice que recibió las enseñanzas de un ángel, pero un ángel evidentemente que no era un ángel de Dios, era un demonio, porque el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que si un ángel del cielo baja y nos predica un evangelio diferente al que hemos oído, no lo creáis, sea anatema, porque no hay otro evangelio que el que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en momentos puntuales Satanás incluso ha sido capaz de disfrazarse y de hacerse pasar como un ángel bueno, un ángel de la guardia, un ángel que viene a darte buenas vibraciones, buena energía, como dicen algunos por ahí. Ahora, fijaros qué interesante, porque Adán y Eva no tenían conocimiento, y esto es muy importante y yo sinceramente nunca lo he oído. Ellos no tenían conocimiento del mundo espiritual. El único conocimiento del mundo espiritual que tenían es que hay un creador que no se puede ver, pero que habla y les oye cuando ellos le hablan a Dios. Pero ellos no tenían ningún conocimiento del mundo espiritual. Pero el mundo espiritual evidentemente ya existía y era real, puesto que cuando uno comienza a leer la Biblia desde el principio, uno se encuentra que el que está hablando es Dios. Más adelante encontramos que Dios crea a un hombre. De ese hombre extrae a una mujer. Y encontramos a Dios, al hombre y a la mujer. Capítulo 1 y capítulo 2. Pero cuando vamos al capítulo 3 nos encontramos que ya no hay 3, ahora hay 4. Ahora seguimos teniendo evidentemente al Creador, a Dios, a Eva, a su marido Adán y a Satanás, utilizando a esta serpiente. Y la pregunta lógica es, ¿dónde dice en Génesis 1 o en Génesis 2 cuándo fue creado este personaje? Porque no vemos en ningún momento en el libro del Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Número, ni en Deuteronomio, no vemos en ningún momento que este ser existía. Sin embargo, la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, ahora leeremos algunos versículos, el Señor dice que este querubín, lo llama así, querubín protector, grande y protector, estuvo en el jardín del Edén. Luego hay una creación que no se relata en Génesis capítulo 1 ni en Génesis capítulo 2, pero que ya existía. Vemos que Satanás ya no es ese querubín protector encargado de la música, de la alabanza y de la adoración, sino que es un ser maligno que lo que pretende es separar al hombre de Dios. Luego ya su naturaleza no es una naturaleza sana, una naturaleza buena, sino que su objetivo es arruinar. Su naturaleza ahora es maligna, perversa. El Señor dijo, es un ladrón. Viene a hurtar, a matar y viene a destruir. Y aquí lo vemos, haciendo su primer intento en la historia de la humanidad, queriendo matar la comunión del hombre con Dios, queriendo separar al hombre de Dios, creando distanciamiento, creando mal ambiente, ¿verdad? Así que vamos a Ezequiel capítulo 28 para que veáis cómo en este libro, que por supuesto, sobra decir, no existía en los tiempos de Adán y Eva. Adán y Eva nunca leyeron el libro de Ezequiel. En el capítulo 28 se describe la naturaleza de este personaje. Ezequiel 28:12 viene hablando del rey de Tiro, pero en medio del mensaje de Dios al rey de Tiro, mete otro mensaje
que complementa lo que viene diciendo y dice lo siguiente: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Tiro es una ciudad que está al norte de Israel, no entraba dentro del territorio de Israel, está bien al norte, ¿verdad? Y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Solamente escucha estas tres características, son impresionantes, ¿eh? De ningún ser en la Biblia el Creador habla en semejantes términos. Los vuelvo a repetir: sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuando Dios da algo no lo quita. Luego, aunque este ser fue arrojado de la presencia del Señor, su sabiduría, su hermosura y sus cualidades recibidas de parte de Dios se las llevó con él. Pero ahora dice algo tremendo. En Edén, ¿cómo sabemos que ya no está hablando del rey de Tiro? Bueno, por sentido común. En Edén no estuvo nunca el rey de Tiro. El rey de la ciudad de Tiro nunca estuvo en Edén. Luego ya no está hablando del rey de Tiro, sino ahora dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ay, amigo. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Yo les voy a pedir un favor a partir de ahora. Cuenten las piedras preciosas que yo voy a comenzar a leer a partir de ahora, por favor. Cuéntenlas, ¿sí? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Empiezo. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, zafiro, carbunclo, esmeralda. Y luego el oro es otra cosa, ¿no? No es una piedra preciosa. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Luego es un ser creado, no es un ser eterno. En el día de tu creación. Ese día de la creación no fue Génesis capítulo 1, porque allí no vemos cómo el Señor creó a este personaje. Pero evidentemente hay otro momento no relatado, no narrado en Génesis capítulo 1, donde evidentemente Dios tuvo que crearlo, porque Dios dice que este personaje al cual llama en el versículo 14, querubín grande y protector, hubo un día en el que fue creado por el Señor. Lo llama querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Pero esto no lo encontramos en Génesis 1. En el jardín del Edén no dice que era el monte de Dios. ¿Qué te parece? Luego está describiendo otro sitio. El jardín del Edén era el sitio para el hombre. Y hay otro sitio que se está describiendo aquí, que era el sitio donde Dios estaba, donde Dios vivía y donde estaba este personaje. Y sigue diciendo la Escritura, perfecto. Perfecto también es la palabra completo. ¿Vale? La misma palabra, shelem, es igual para perfecto que para completo. Así que si quieren leer completo eras o perfecto eras, da igual. En todos tus caminos, desde el día, le vuelvo a repetir, que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Amigo, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Y ahora qué dice aquí? Por lo que yo te eché. ¿Quién lo echó? El Creador. Yo te eché. ¿De dónde? Del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y ahora lo vemos en Génesis capítulo 3, a este personaje que antes estaba en la presencia del Señor, ahora lo vemos en el jardín del Edén tentando a Adán y tentando a Eva. Qué tremendo, ¿no? Y dice aquí, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Increíble, ¿cómo tenía que ser este personaje, eh? Lo más hermoso. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fíjate que lo llama querubín, pero la palabra querubín en Génesis 1 no aparece. La palabra querubín en Génesis 2 no aparece.
La primera vez que aparece en la Biblia la palabra querubín, ahora vamos a decir que es un querubín, aparece en Génesis capítulo 3. Volvamos a Génesis 3, concretamente el último versículo. Génesis 3, el último versículo. Y dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Luego, si Adán y Eva nunca habían oído en su vida la palabra querubines, cuando se presenta este personaje utilizando a esta serpiente astuta, ella no tiene ningún conocimiento del mundo espiritual. Ella no sabe lo que es un querubín, ella no sabe lo que es un serafín, ella no sabe quién es Satanás, ellos no saben nada. Pero ellos estaban capacitados para discernir que esta tentación, este ataque, no provenía de Dios. Primero, porque está contradiciendo a la palabra. Dios dijo: si comes, morirás. Y este me está diciendo que no moriré. Luego, ¿a quién le creo? ¿A mi Creador y a mi Señor? El que me ha creado, el que me ha demostrado que me ama, el que ha creado un mundo maravilloso para mí, o a este que no sé quién es y de dónde ha salido. Ahí hay un dilema y una tentación. Eso es lo que es ponerte entre la espada y la pared, decir: ¿a quién le creo? ¿A Dios o al horóscopo? ¿A lo que dice mi Señor en su palabra? ¿O a lo que dicen las noticias en la televisión? ¿A lo que dice el santero que echa las cartas y el brujo que no sé qué y no sé cuánto? ¿O le creo a mi Señor? Amigo, tú verás. Lamentablemente tengo que decir que Satanás sembró el veneno de la duda, de la incertidumbre, de la desconfianza en el corazón de Eva, y le creyó más a este, que no sabía quién era y de dónde había venido, que a su Señor y a su Creador. Y cuando uno no cree la verdad, se convierte en un esclavo. Aquí arriba tenemos un texto, son palabras de Cristo. Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú prefieres creer a tus mentiras y a tus rollos y a tus excusas y a tus argumentos, quieras o no quieras, te conviertes en un esclavo. En un esclavo de tus pasiones, en un esclavo de tus mentiras, en un esclavo de lo que te han dicho o de lo que tú crees que es. Cuando tú cuestionas lo que dice la Biblia, ¿y por qué Dios dice blanco si yo veo que es gris? Bueno, lo que tú veas es una cosa y lo que Dios dice es otra. Y tú te puedes equivocar, porque dice la Biblia que el ser humano es un ser ahora, y fíjate tú, imperfecto, lleno de debilidades, lleno de imperfecciones, pero nuestro Dios es un Dios perfecto y nunca, jamás saldrá una mentira de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de verdad, la esencia de Dios es la verdad. Dios no puede mentir. Va en contra de su naturaleza. Hay cosas que a Dios no le afectan, la mentira. Dios no puede mentir. La tentación, a Dios no le tienta nada. Dice: si Él no es tentado por nada, ni por nadie, Él tampoco puede tentar a nadie. Así que cuando tú seas tentado, no digas que Dios te está tentando, sino que tú estás siendo tentado porque le ha dado lugar a una serie de circunstancias que estás creando el caldo de cultivo propicio para caer en la red. Pero Dios no tienta a nadie. Una cosa es que Dios te pruebe y otra cosa es que Dios te esté tentando. Cuidado. La prueba es para fortalecerte, para acercarte a Él. La tentación es al revés, para separarte y para que caigas y para que cuestiones pues la existencia, el amor, la misericordia, la bondad o lo que sea de parte del Señor. Así que vemos que esta mujer, al no tener conocimiento del mundo espiritual, cree a este personaje que, repito, no sabe de dónde ha salido y que encima le lleva la contraria al Señor. Pero tú y yo no tenemos esa excusa para pecar. Porque tú y yo tenemos muchísimo conocimiento del mundo espiritual, ¿sí o no? Si tú le dices a Adán y a Eva, Satanás, dice, no sabían quién era. Pero si yo te digo a ti, el diablo, Satanás, el padre de mentira, ¿sabes quién es o no? Amigo, hay un conocimiento que tú tienes que ni Adán tenía. Y por eso dijo alguien en cierta ocasión que el terreno de Satanás es la ignorancia. Cuanto más ignorante sea, más fácil se lo pones al diablo para que te engañe. Ah, que yo no sabía, por eso caíste. Pero ahora nosotros no tenemos la excusa de decir, es que yo no sé lo que son los demonios, yo no sé quién es el diablo, yo no sé. No, sí sabemos, claro que sabemos, hombre, que sí sabemos. Mira, el mundo espiritual, quien mejor lo describe, si a alguien le interesa este tema, es sin lugar a duda el apóstol Pablo.
Hay un capítulo, no lo vamos a leer ahora, pero para los que toman nota y les gusta leer después en casa, es el capítulo 6 del libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Pablo describe allí el mundo espiritual de una forma increíble, la jerarquía del mundo espiritual como Pablo no la describe nadie. Él dice que hay, mira, principados, potestades, gobernadores de las huestes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si te vas al libro de Ezequiel, te encuentras, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, los versículos 13 y 14, te encuentras a los querubines, que en Ezequiel 1 los llama los seres vivientes. Cuando tú oigas la palabra seres vivientes, son los querubines. Qué curioso que cuando dice la Biblia que el Señor mandó a construir el tabernáculo con todo el mobiliario, ¿se acuerdan? Con la menorá, con la mesa de los panes, con el altar del incienso, el altar del sacrificio, con el arca de la alianza. Dice que dijo, encima del arca, en la tapa, quiero que construyas 2 querubines, porque son los que van a proteger la presencia del Señor. Que puso el Señor en el huerto del Edén para que no dieran marcha atrás y alargaran la mano y comieran del árbol de la vida que producía la vida eterna. Querubines, protectores. Luego los querubines tienen, entre comillas, la función de proteger, de cuidar, de rodear el trono del Señor. Digamos que serían, entre comillas, para que nos entendamos, su especie de guardaespaldas, para que nos entendamos. Los serafines, que son otros seres angelicales que están en la Biblia, quien mejor lo describe es Isaías, capítulo 6. Cuando él es llamado, dice, cuando el Señor me llamó, yo vi la gloria del Señor. Y vi serafines que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 tapaban su rostro y con 2 tapaban sus pies y decían continuamente, santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Entonces te das cuenta que en la Biblia hay serafines, querubines, ángeles. ¿Quién se le presentó a María cuando le dijo, escucha mujer, bendita eres tú entre todas las mujeres? A partir de ahora te llamarán bienaventurada, porque llevarás en tus entrañas, llevarás en tu vientre, nada más y nada menos que al bendito Hijo de Dios. Un arcángel. ¿Quién? Gabriel. Luego dice, hay serafines, hay querubines, hay un arcángel que se llama Gabriel. Luego te vas al libro de Daniel y te encuentras que hay otro arcángel tremendamente poderoso que se llama el arcángel Miguel, el gran príncipe, dice Daniel 12, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Te das cuenta que describe un mundo espiritual tremendo. Es decir, no lo podemos ver con nuestros ojos, pero eso no significa de que no existan. Hay gente que dice en su ignorancia, yo si no veo no creo. Pues por esa misma regla de 3 usted no cree en Júpiter, ni en Plutón, ni en Marte, ni en montones de cosas que existen, simplemente por el argumento ridículo y absurdo de que usted no lo ve. Bueno, hay millones de cosas que nuestros ojos no ven, pero sin embargo, ¿usted ha visto alguna vez algún átomo? ¿Ha visto alguna molécula? ¿Ha visto los protones y los neutrones? ¿Ha visto alguna vez eso? No, pero existen y están aquí ahora mismo. Y en este momento aquí dentro hay miles de voces, de radio, de onda, ¿verdad? Radio de frecuencias que están aquí, las ondas, ahora no se oyen, no se pueden ver, porque no tenemos un receptor, pero si pusiéramos una radio y la encendemos, automáticamente oímos que la radio está hablando. No, la radio no está hablando, la radio está reproduciendo por ese famoso invento de Marconi, el italiano, ¿no? Que fue capaz de captar esas ondas y ponerlas en un receptor y uno puede hablar, oír en italiano, en japonés, en árabe, en chino, en lo que sea. Una persona que está a miles de kilómetros de Tenerife, pero lo oímos hablar aquí, o ver un partido de fútbol que se está llevando a cabo en África, o sabe Dios dónde. Pero todo eso existe, no lo podemos ver, pero cuando tenemos los aparatos para poder ver esas imágenes, para poder escuchar esos sonidos, pues automáticamente ahí lo tenemos y todos en casa sabemos pues lo que estoy diciendo por la radio y por la televisión. Entonces, pero Adán y Eva en aquel momento, vamos a decir, entre comillas, que eran ignorantes del mundo espiritual. Ellos no sabían realmente lo que significaba todo eso, pero uno tiene que tener discernimiento, hermano. Cuando algo venga a su mente, cuando algo venga a su vida, que no está escrito en la palabra de Dios, descártelo, no lo crea, porque la palabra de Dios no se puede manipular, no hay que añadirle, no hay que ponerle. Si la palabra de Dios dice, eso no se puede hacer,
no le quiere dar las vueltas, decir sí, pero no hay pero que valga. El Señor cuando dice una cosa lo dice para nuestro bien. Y cuando el Señor dice, el día que ustedes coman de este árbol, ustedes van a morir, aunque ustedes no entiendan el concepto morir, pues claro, Adán y Eva decían morir, ¿y eso qué es? ¿Qué es morir? ¿Tú sabes lo que es morir? No. ¿Y tú? Yo tampoco. Pero Dios dijo que si comemos morimos. Pero es que yo no sé lo que es la muerte. Yo nunca he visto ni siquiera un perro muerto en una carretera. Yo no he enterrado a un hijo. Yo no sé lo que es el concepto muerte. Para ellos era un concepto abstracto. No lo entendían. Pero el que no lo entiendas no significa que no estemos obligados a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros, con más motivo, no tenemos ninguna excusa. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es. Sabemos lo que es la muerte, sabemos lo que es la tristeza, el desánimo, la depresión, la desgracia, los follones, los líos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en otras personas, tenemos millones de puntos de referencia, incluso en nosotros mismos, sabemos las consecuencias terribles de hacer algo malo, pero en aquellos momentos ellos no tenían eso, pero tenían algo muy importante, y es que ellos tenían que haberse dado cuenta de que este ser, que no sabían de dónde había venido, estaba contradiciendo la palabra del Señor, porque uno de los juegos favoritos del diablo es llevarle la contraria a Dios. ¿Qué dijo Dios el día que se bautizó su hijo en el río Jordán? Este es mi hijo amado, en el cual tengo toda complacencia, en el cual deposito toda mi confianza. ¿Quién dijo eso? Dios. La voz de Dios se oyó. Se va al desierto. ¿Y quién viene a tentarlo? Este personaje terrible, Satanás. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Yo no tengo que convertir las piedras en pan para demostrarte a ti, o a mí, o a alguien que soy el Hijo de Dios. Yo sé que soy el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque mi Dios, mi Padre, me lo acaba de decir el día que me bauticé en el río Jordán. Este es mi Hijo amado. Por lo tanto, yo le creo a mi Dios, yo le creo a mi Padre, yo creo en lo que Él me ha dicho. Y si nosotros tenemos esa fe y estamos agarrados a la palabra, cuando viene una mentira, cuando viene una herejía, cuando viene un mal pensamiento, cuando viene algo que contradice a la palabra, automáticamente, hermano, aunque no sepamos lo que puede pasar, aunque no entendamos todo, decimos no, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra del Señor. Y nada más, y con eso tendría que sobrarnos todo lo demás. Ahora, varias cosas ocurrieron allí. Antes de ser expulsados, Dios confronta al hombre con su pecado y le dice, mira, a partir de ahora vas a darte cuenta de que la tierra no produce con la fuerza que producía antes. Tu mujer cuando dé a luz va a comenzar a sufrir dolores en el momento del parto. Y tú vas a comenzar a sudar. Luego se ve que antes no sudaba. Tú vas a comenzar a perder humedad. Tú vas a comenzar a secarte. Y vas a tener que reponer los líquidos, porque como no repongas líquido te deshidrata y te puedes morir. Entonces hay una serie de consecuencias en el mundo espiritual, en el mundo natural, en el mundo físico, que van a cambiar a partir de ahora. Pero cuando yo te eche del jardín del Edén, no te vas a ir como yo te puse aquí. Yo te puse aquí desnudo, pero tú te vas a ir vestido. Porque hemos leído esta noche, en el capítulo 3, versículo 21, que el Señor los cubrió con pieles de animales y los vistió. Y esto es una lección objetiva que Adán y Eva captaron al momento. Animales inocentes han tenido que morir por mi culpa. Ahora entienden lo que es morir. Cuando ellos vieron a esos pobres animales, yo no sé si eran ovejas, si eran cabras, yo no sé lo que eran. Pero la Biblia nos enseña que el Señor tomó pieles de animales, cubrió a este hombre y a esta mujer, y ellos vieron lo que significa, ellos entendieron el concepto morir. Es decir, que ahora estas ropas que me van a cubrir, me van a recordar a donde quiera que vaya, que yo tengo que vestirme porque me he convertido en un ser pecador. Y por eso dije al principio que cada vez que te pones una camisa, un pantalón, una falda o una chaqueta, por muy cara, por muy bonita, por muy moderna que sea, todo eso nos recuerda constantemente que somos pecadores, seres caídos, pero que por la misericordia y por la gracia de Dios podemos alabar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que la ropa
no es ninguna bendición. Hay gente que se mata por tener la ropa de última moda y por tener marcas de no sé qué, y hay todo un negocio, hay todo un consumismo alrededor de esta historia de la moda, ¿verdad? Pero no se olviden de que todo eso viene como consecuencia del pecado. Y no solamente han tenido que morir animales inocentes para poder vestirlos a ustedes, sino que a partir de ahora la relación entre ustedes y yo va a ser diferente. Antes no había intermediario. El Señor venía, hablaba con ellos, ellos hablaban con el Señor, no había ningún problema. A partir de ahora no. A partir de ahora, cada vez que ustedes quieran acercarse a mí y quieran tener comunión conmigo, tienen que acercarse con sacrificios de animales. Y uno dice, ¿y por qué sacrificios de animales? Amigo, porque cuando el Señor les vistió a ustedes, animales inocentes tuvieron que morir para cubrir vuestra desnudez. Sangre de animales inocentes se tuvo que derramar para cubrirles a ustedes, y cada vez que ustedes quieran acercarse delante de Dios y sacrifiquen un animal sobre un altar de piedra, ustedes tienen que recordar que todo esto es la consecuencia de la desobediencia y del pecado de vuestros antepasados o de ustedes mismos. Ahora podemos entender el grado de desfachatez y de poca vergüenza que tuvo uno de los hijos de este primer matrimonio, cuando dice que los dos hermanos, Caín y Abel, fueron un día a la presencia del Señor. Ellos sabían que las ropas que llevaban les recordaban que eran pecadores, que papá y mamá vivieron un tiempo desnudo en un lugar maravilloso llamado el Gan Edén, pero que ahora tenemos que ir vestidos porque fuimos pecadores y desobedecimos al Señor, y tenemos que presentarnos delante de Dios con animales para recordar nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces llega uno de los hermanos y dice que llevó al Señor una ofrenda, pero no de animales, sino del producto de la tierra: peras, sandías, melones, papayas, pepinos, lechugas, y la pone sobre el altar. Y al lado está su hermano Abel presentando un sacrificio, y dice literalmente la Escritura que el Señor miró con buen agrado la ofrenda de Abel, pero no le agradó de la ofrenda de Caín. Y ahora uno dice, fíjate qué tremendo, ellos sabían, los dos hermanos, del mismo padre, de la misma madre, recibiendo la misma enseñanza, pero uno va delante de Dios como Dios manda, como Dios establece, como Dios dice, el otro como a mí me da la gana. Y aquí vemos una imagen de España, aquí vemos una fotografía, aquí vemos una realidad de nuestra sociedad. Por una parte, la gente que dice, ¿qué ha dicho el Señor? Que no vaya por ese camino, que no haga esto y aquello. Pues gloria a Dios, yo lo hago y punto. Pero vemos una gran masa que dice, Dios que ha dicho que tenemos que vestirnos, pues ahora nos vamos a poner todos desnudos. Es un acto de provocación contra Dios. Y si tenemos que hacer anuncios o programas de televisión donde la moda es ponernos desnudos, pues lo hacemos para llevarle la contraria a Dios. Y si Dios dice que hay que amar, nosotros odiamos. Y si Dios dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, nosotros nos vamos a crear millones y millones de dioses y de estatuas, y los vamos a adorar cuando nos dé la gana, y vamos a sacarlos cuando nos dé la gana, y cuando no nos dé la gana los dejamos metidos en los templos. Y esa es la imagen de Caín y de Abel. Pero fíjate qué misericordioso es el Señor, que a Abel no le dice ni media palabra. No le dice, muy bien, Abel, muy bien, hijo, muy bien. Veo que eres un chico obediente, lo que te han enseñado tus padres lo estás poniendo por obra, siga así, hijo, muy bien. Nada. ¿A quién le habló el Señor? A Caín. Dice, Caín, si hicieras lo bueno, si fueras por el buen camino, ¿no te bendeciría yo? ¿Por qué estás con esa cara de amargado? ¿Por qué estás con el semblante decaído? ¿Por qué miras con malos ojos a tu hermano? Si hicieras lo bueno, ¿no te bendeciría yo también a ti? Caín podía haber dicho, gracias Señor, perdóname. De sabios es rectificar, ¿sí o no? Nada. Le dice a su hermano, vamos a dar un paseíto por el campo. ¿Te apetece? Venga, vamos. Y se lo lleva a dar un paseo al campo. Mentira. Premeditación y alevosía. Se levanta contra su mismísimo hermano, se levanta y lo mata. Y dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Dios le vuelve a hablar otra vez, pero Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y fíjate cómo le responde este personaje al Señor. ¿Y yo qué sé? ¿Y acaso yo soy guarda de mi hermano? Como diciendo, a mí qué me importa la vida de mi hermano. Pero Caín, ¿pero qué dices? Aunque lo quieras ocultar,
aunque lo quieras disimular, aunque te quieras poner un disfraz como ya uno se lo puso y engañó a tu padre y a tu madre, la voz de la sangre de tu hermano Abel llama a mi presencia. Así que errante serás por toda la tierra, maldito serás y darás vueltas y vueltas y vueltas y no te sentirás a gusto en ningún lado. Estarás un día en el monte y quieres estar en la playa. Y cuando estés en la playa te quieres ir a la montaña. Y cuando es de día quieres que llegue la noche. Y cuando llegue la noche quieres que llegue de día. Y cuando hace frío, qué asco de frío. Cuando hace calor, que vas a ser un ser insatisfecho toda tu vida. Es lo que yo llamo el espíritu de Caín. Nada te agrada, nada te llena. Siempre estás quejándote por todo, hasta por lo que tienes. Y entonces Caín reflexiona y dice, Señor, grande es mi pecado, ahora te das cuenta que grande es tu pecado. Señor, y si yo voy por toda la tierra, y si alguien me quiere matar, ¿cómo me defiendo? Y ahí viene la misericordia. Es que es tremendo, Te acabas de cargar a tu hermano, me hablas con una prepotencia y una arrogancia terrible, pero ¿sabes lo que te digo? Te voy a poner una marca en tu frente, para que cuando alguien te vea, no te mate. Aún así el Señor le da una protección sobrenatural a este personaje, ¿no? Pero quiero terminar, porque hay material aquí para dar y vender, quiero terminar pidiéndoles a todos ustedes que se aprendan 3 números. ¿Sois capaces, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. 28, 28 y 21. Más fácil e imposible. ¿Sí o no? Éxodo 28. Ezequiel 28, Apocalipsis 21. A ver, díganlo ustedes solos. Éxodo 28, Ezequiel 28, Apocalipsis 21. Porque dice la Escritura, son las 3 únicas listas que hay en la Biblia de piedras preciosas. A mí me encantan las piedras preciosas. No tengo ninguna, a ver si me entienden. Pero me encantan las piedras. Para mí es algo tan hermoso. Un rubí, una esmeralda, un diamante, un zafiro. Son cosas preciosas, ¿no? Son muy bonitas. Pues el Señor le dice a Satanás en el principio a este querubín, yo te voy a poner una vestidura tan hermosa. ¿Cuántas piedras preciosas contaron cuando leí Ezequiel 28? 9. 9 más el oro, ¿no? 9. Vamos a poner 9. 9. ¿Cuántas piedras preciosas llevaba en el pecho el sumo sacerdote? 12, ¿seguro? ¿Cuántas tribus de Israel, cuántas familias había? 12. Ahí tenemos, ahí tienen el muñequito del sumo sacerdote. 12 piedras preciosas. ¿Cuántas llevaba Satanás en su pecho? 9. Ay, amigo. Cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 21... dice que los cimientos de la Nueva Jerusalén están adornados con 12 piedras preciosas diferentes. La tarea que les mando es que hagan en un papel, apunten las piedras preciosas que se mencionan en Éxodo 28. Las piedras preciosas que llevaba Satanás en su cuerpo en Ezequiel 28 y las piedras preciosas que menciona Apocalipsis 21 y que las comparen. Que las comparen. Cómo eran las del sacerdote, cómo eran las del enemigo y cómo son las de la Nueva Jerusalén. Se van a llevar una sorpresa increíble. Y se van a dar cuenta que cuando Dios habla nuestra vida, cuando el Señor quiere usar nuestra vida, el Señor nos da las herramientas y las capacidades para poder servirle. Sería una tragedia para un médico tener encima de una mesa de quirófano a un paciente. Con el conocimiento este hombre sabe lo que le pasa. Sabe que se está muriendo y también sabe que si yo lo opero lo voy a curar y no va a morir, pero no puedo hacer nada porque no tengo instrumentos, no tengo herramientas. Y se le puede morir a un médico en las manos, un enfermo, sabiendo lo que tengo que hacer, pero no lo puedo hacer porque no tengo herramientas. Imagínate un mecánico, oye el ruido del coche y dice, ya sé lo que le pasa al coche, le pasa esto, esto y esto. Te lo arreglaría, pero es que no tengo herramientas, no tengo herramientas. Sabe lo que le ocurre, sabe la pieza que se ha roto, la que hay que ponerle nueva, pero si no tiene herramientas, el coche se le destruye y se le viene abajo. Un cristiano, un creyente, sabe cómo contrarrestar las tentaciones, cómo tener victoria en su familia, cómo ver la gloria de Dios en su vida, pero si no tiene las herramientas, cómo se defiende, cómo ataca,
¿Cómo vive en victoria? En lo económico, en lo espiritual, con los hijos, con la familia, con los negocios, con esto, con aquello. ¿Cómo? Ahí Dios nos ha dado la palabra. Ahí el Señor nos ha dado la Biblia. Y en la Biblia te encuentras todas las herramientas, todos los instrumentos, todos los dones, todos los frutos, todas las cosas necesarias para poder vivir en victoria. Entonces te das cuenta, decimos, oye, qué privilegio el de Adán y Eva. Es verdad, hermano, sin lugar a dudas. Pero nosotros hoy en día somos más privilegiados que Adán y Eva, porque Adán y Eva no tenían el poder del nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, pero tú y yo sí lo tenemos, porque dice la Biblia que en su nombre no solamente oramos, sino que podemos echar fuera demonios, y en su nombre avanzamos en victoria. Qué privilegio el de Adán y Eva, gloria a Dios, pero nunca tuvieron esto en la mano, nunca tuvieron la Biblia entera en la mano. Tú y yo sí la tenemos. Tenemos la ley de Moisés, tenemos los salmos del rey David, tenemos las profecías de Daniel, tenemos las cartas de Pablo, tenemos el Apocalipsis, tenemos toda la palabra de Dios. Adán y Eva no tenían el Espíritu de Dios dentro de sus vidas, no lo tenían. Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo viviendo 24 horas al día dentro de nuestros corazones. Dice que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no sabían lo que era el poder de la sangre de Cristo, pero nosotros sí lo sabemos. Luego no hay excusa. Y encima la Escritura nos da una promesa tremenda y dice, y mayor es ahora el que está en vosotros que el que viene contra vosotros. ¿Qué te parece, amigo? Ellos eran personas privilegiadas y muy capaces, pero dentro de sus cuerpos no vivía el Espíritu de Dios. Pero nosotros dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Por lo tanto, no tengo ninguna envidia de Adán, no tengo ninguna envidia de Eva. Como alguien dijo, cuando miramos hacia atrás, hacia el pasado y vemos a Adán, nos entra tristeza por lo que el hombre pudo llegar a ser, por lo que el hombre pudo llegar a tener y perdió por obedecer al enemigo. Pero cuando miro hacia adelante a mi Señor y a mi Dios, todo lo que Adán perdió lo podemos recuperar y con creces en el Señor Jesucristo. Porque en este hay muerte y desobediencia, pero en el segundo Adán, que se llama Cristo, según Romanos capítulo 5, hay bendición y vida eterna. Que puso el Señor para que no volvieran, porque sabía que iban a volver, iban a comer del árbol de la vida, iban a ser pecadores eternos, sin posibilidad de restauración, sin posibilidad de ser redimidos. Les hizo un favor diciéndole, váyanse de aquí, les hago un favor, si los dejo aquí la van a liar más todavía. Puso querubines para que no volvieran atrás. Pero ¿cómo termina el libro del Apocalipsis? Dice, el cielo se abrió y vi el árbol de la vida, el cual da frutos para la sanidad de las naciones. Y de ese árbol tú y yo, querido hermano y hermano, si vivimos en victoria y en santidad, vamos a poder comer lo que Adán y Eva no pudieron comer. Nosotros lo vamos a poder comer, porque ese árbol representa y tipifica nada más y nada menos que nuestra comunión y nuestra relación con nuestro amado Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Quedan muchas cosas por compartir, muchas cosas por decir, pero se nos fue el tiempo. Vamos a orar en esta tarde y pídale usted al Señor, Dios mío, ayúdame a obedecerte. Que no caiga yo en el error de pensar que yo tengo más razón que tú. Que la Biblia ya a mí no me sirve de nada. No, hermano. Adán y Eva perdieron todo por desobediencia. Pero por obediencia al Señor, por sometimiento a su palabra, podemos recuperar la paz. Podemos recuperar la fe. Podemos recuperar la victoria que Adán y Eva perdieron. Solamente es cuestión de someternos al Señor, a su palabra, y todas las cosas que el diablo le quitó a Adán y a Eva, en Cristo las podemos recuperar. Bendito sea Dios. Todas las cosas que el ladrón robó, en Cristo Jesús las recuperamos. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu bendita y preciosa palabra. Dios mío, bendícenos y ayúdanos para que ningún deseo de desobediencia, de rebelión, nos traicione y nos aparte de tu palabra y de ti, Señor. Pon en nosotros el espíritu obediente de Cristo. Pon en nosotros el espíritu de sometimiento que Cristo tuvo a la voluntad del Padre, aunque la voluntad en un momento de su vida fue la muerte. Pero sabemos que cuando morimos, vivimos, y a veces cuando vivimos, morimos. Padre, en el nombre de Jesús, tómanos de tu mano, aparta al enemigo de nuestra vida, aleja al maligno de nuestro camino, y sé tú nuestra lumbrera,
Sé tú nuestro guía, nuestro pastor. Ve tú delante de nosotros, cubre nuestras espaldas, Dios mío, para que en el nombre de Jesús tu gloria siempre esté a nuestro lado. Bendice, Señor, a tu pueblo aquí presente. Bendice a todos los hermanos que verán y escucharán este mensaje después, y que tu bendición nunca se aparte ni de nuestras vidas ni de nuestros hogares. Y te damos gracias por todo, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.